Hola, soy Tamara Pérez de CIEL Arquitectura con alma y corazón. Hoy vamos a hablar de energías renovables y su utilización en edificación. A partir de la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación, que es la normativa de aplicación en España, se dice que el 30% del agua caliente sanitaria tiene que estar producido por una fuente de energía renovable. La energía solar también dependiendo de la cantidad de energía que consuma el edificio, con lo que es más bien destinado a industrias. En aquella época existían los paneles solares, que también existen ahora, ¿no? Y son los paneles solares que se ponían en cubierta o en fachada, se pueden poner también en el terreno. ¿Esto qué hace? Coger la energía del sol, tiene un circuito de agua interior que se calienta y va a un depósito y ese circuito pasa a ser el interno. Y a través de ese circuito interno se calienta el agua que realmente se va a consumir. No se mezclan porque si no, el agua que nos llega puede estar contaminada. Un sistema parecido es el fotovoltaico. Es un panel solar diferente, claro, se produce la energía y tenemos un depósito de baterías para que se almacene la energía eléctrica. ¿Qué es lo que pasa? Que para producir este agua caliente sanitaria en invierno, este 30% que habla el código técnico, hacen falta muchos más paneles que en verano. Y normalmente se producían sobredimensionamiento. Es decir, que en verano se producía mucho más de lo que la instalación puede soportar. Con lo que una cosa de mantenimiento que había que hacer es subir o ir donde estuviera el panel y tapar el panel para que no se produjese este sobrecalentamiento y la instalación no se dañase. Hoy en día se utiliza mucho más la energía aerotérmica. Es decir, son unos depósitos donde del aire exterior extrae la temperatura que, como antes, pasa a un circuito interior que calienta el agua que realmente vamos a consumir y al final lo que hace es extraer esa temperatura del aire. ¿Qué es lo que pasa con respecto a la energía solar? Que la energía solar, para producir ese 30% de agua, en invierno hay que sobredimensionar el número de paneles. Es decir, que en verano sobran paneles, con lo que hay que ir a taparlos para que no funcionen. Si no se tapan, el circuito y toda la instalación se ve dañado. Esto al final requiere un mantenimiento y requiere una constancia de taparlos cuando empieza a hacer sol, calor y descubrirlos cuando estamos en otoño para que realmente funcionen. Sin embargo, la energía aerotérmica no tiene este mantenimiento. Como todo, las máquinas siempre requieren un mantenimiento y revisiones. También existe la energía geotérmica. En esta hay dos variantes, una vertical y la otra horizontal. La vertical se hacen unos pozos en el terreno muy profundos y ahí se meten los tubos de ida y vuelta. Y luego se tapa de nuevo con tierra y funciona porque la temperatura del terreno está a unos 15 o 16 grados constantemente. Luego está la horizontal, que se excava el terreno hasta donde se llega a esa temperatura constante y se pone el circuito haciendo eses por el terreno, como si fuera un suelo radiante. Y también esto consigue llegar a los 15-16 grados de temperatura. ¿Qué es lo que pasa? La vertical es más eficiente, pero es mucho más cara por la realización de estos pozos. Y la horizontal funciona bien, se tapa y es más económica. Este tipo de sistema también se utiliza con aire. Se llama pozo canadiense. Lo que pasa es que en España no se utiliza mucho, la verdad, y hay que hacerlo muy bien porque si no la condensación del aire puede llegar a producir bacterias que se meten dentro de nuestras viviendas o dentro de nuestros edificios y pueden producirnos enfermedades, con lo que no se tiende a hacer. Pero se puede hacer, hay que hacerlo bien y ya está. La otra energía renovable que nos queda es la eólica. Los típicos molinos de viento que vemos al pasar por las carreteras también se pueden llevar a vivienda, a cualquier tipo de edificación. Hay unos molinos de viento mucho más pequeñitos que se pueden poner encima de una vivienda unifamiliar o en el sitio de la parcela adecuado para que funcionen correctamente. Y esto a través de la turbina produce también energía eléctrica.
¿Cuáles son de aplicación en edificación? Todos. Lo que hay que elegir es la forma de los mismos que nos viene mejor para cada edificación. No es lo mismo una vivienda unifamiliar que una vivienda plurifamiliar. No es lo mismo la superficie que se tiene de cubierta en una vivienda unifamiliar que una plurifamiliar por vivienda. Siempre en las viviendas unifamiliares se tiene mucha más proporción de cubierta que en una multifamiliar. Se pueden utilizar todos y lo suyo es utilizar los máximos posibles para producir la máxima energía posible y que nuestro edificio llegue a ser positivo. No es obligatorio, como hemos dicho antes, el Código Técnico de la Edificación exige un 30% de agua caliente sanitaria, con lo que normalmente en edificación residencial no hace falta producir energía eléctrica y hay un 70% de agua que no se produce. Pero no cabe duda que si se utilizan con criterio estos sistemas y se produce más de ese 30% de agua y se produce energía eléctrica, aparte de que nuestra factura se verá reducida, obviamente, como son energías renovables, la contaminación del planeta es mucho menor. Pero claro, para hacer esto hay que hacer un estudio para ser realmente lógico a la hora de aplicar los criterios. No hace falta aplicar todas las fuentes de energía renovable a la vez, o sí, dependiendo qué tipo de vivienda tengamos y demás. Lo normal es que no haga falta. Para una Passive House y para una edificación normal, el código técnico te exige el 30%. Y con el 30% cumples. ¿Qué es mejor? Producir cuanto más, hasta poder llegar a eso, al edificio positivo. ¿Qué es un edificio positivo? Es aquel que produce más energía de la que consume. Esto no quiere decir que no vayas a consumir nada de energía durante todo el año. Se hace para que si tú en verano produces más energía de la que consumes, esa se vende a las empresas energéticas, ¿no? Y bien, en invierno a lo mejor produces menos de la que consumes, pero la una con la otra se compensa, con lo que tu edificio en global produce más energía de la que consume. Entonces eso es un edificio positivo. ¿Se puede llegar a ser positivo 100% del todo? Sí, pero al final hay que ver también si ese sobredimensionamiento es lógico o no y es rentable o no. No por producir el 100% de la energía todo el año, que será un 100% en invierno y a lo mejor es un 130% en verano, se es más rentable. Porque al final hay que hacer todas esas cuentas. Entonces, espero que os haya quedado claro, que os haya gustado el vídeo. Cualquier cosa me lo comentáis, que yo estoy encantada de leeros y contestaros. Y no olvidáis suscribiros y darle a la campanilla. ¡Hasta luego!